Hola. Bueno, Jorge, es un placer tenerte acá. Sé que viajaste muchas horas para estar hoy acá. Sé que venís desde Ámsterdam solamente por el evento. Así que primero agradecerte por eso. Quiero hacerte muchas preguntas. Trabajaste en Tesla, trabajaste en Neo con el primer robot humanoide que se armó. Si te parece, me encantaría empezar porque me cuentes. O sea, vos llegaste a Tesla con un puesto muy junior y pasaste a liderar varias regiones. ¿Qué te llevaste de ese tiempo ahí? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo es trabajar con Elon Musk? Contame un poco lo que más te llevaste de esa experiencia. Wow, hay muchas cosas para abrir acá, pero primero que nada, muchas gracias por invitarme a Jero y es un honor estar acá. Y creo que si pudiese resumir, creo que hay dos cosas principales. La número uno creo que es valentía de frente a los problemas más difíciles. Creo que si alguien te decía, hay un problema que es casi imposible, como por ejemplo convencer de que el mundo va a manejar autos eléctricos o que los autos se van a poder manejar solos, la gente te va a decir, sos loco, no podés hacer, o sea, ¿cómo podés emprender este problema? Pero sin embargo, creo que si combinas valentía con el método que tiene Elon Musk para desempacar esos problemas y entender cuáles son las partes que lo constituyen, podés entender verdaderamente si ese problema tiene una solución que no viola las leyes de la física y que se puede desarrollar. Y si es posible desde un método físico desarrollar eso, entonces deberíamos tener la valentía de afrontar ese problema, sin importar qué es lo que ese problema determine, o sin importar si nos va a llevar muchísimo tiempo, si tenemos que fracasar muchas veces, si tenemos que iterar muchas veces. Y creo que eso es una cosa súper poderosa que tiene Elon, ¿no? De decir, no importa si el problema es muy difícil, si lo que estamos buscando hacer es lo correcto, deberíamos hacer lo correcto y deberíamos enfrentarlo, en especial si creemos que puede mejorar la humanidad. Y creo que eso es una de las cosas más valiosas bueno, que nos enseña Elon, ¿no? Que tiene ese método que empodera y que da una responsabilidad enorme a las personas. Y si vos estás a la altura de esos desafíos y esas responsabilidades que te dan, bueno, las posibilidades son infinitas, ¿no? Y así está un poco como una persona solamente en tan poco tiempo ha logrado crear tantas empresas tan excepcionales y avanzar los límites lo que la humanidad se puede proponer. Tal cual. Y cuando me decís estar a la altura, ¿qué habilidades requieren poder estar a la altura? Uy. Bueno, yo creo que tesón, ser un poquito cabeza dura, quizás ser un poquito naivo o ingenuo acerca de lo difícil que son algunos de los problemas que vas a enfrentar. Y creo que hay que meterle, o sea, hay que ponerle el hombro. Al final, Elon siempre dice que lo que a él más le importa es ver personas que sepan ejecutar, que sepan verdaderamente, que estén verdaderamente haciendo el trabajo, que estén verdaderamente remangándose y que estén empujando y que sean responsables de alcanzar el objetivo, más allá de, o sea, él como tiene un poco de desazón o desconfianza acerca de los managers que no se mojan, ¿no? O sea, que no se remangan, que no están en la línea de batalla con el equipo. Y eso es un poco la manera que él tiene de trabajar. Elon siempre está en el cuello de botella o sea, lo que te esté preveniendo crecer, Elon siempre lo vas a ver que se va a enfocar en esa cosa. Y va a ser el primero en venir, estar en la mesa, en resolver el problema contigo y en hacer lo que sea. Y literalmente, o sea, tengo millones de historias de cosas donde hasta, no sé, levantar el teléfono y llamar a un presidente para que te resuelva un problema. O sea, lo que te imagines. Y creo que eso es un método muy poderoso porque también inspira esa valentía en el equipo y ese ejemplo de liderar desde el frente y de liderar ¿no? O sea, estar ahí en la línea de batalla con el equipo es un método muy poderoso que también hace que esa cultura se refleje en todas las personas que están en la organización, ¿no? También estuviste varios años trabajando en OneX, que es la empresa, pongo en contexto, que desarrolló el primer robot humanoide que va a tener tareas que hoy hacemos todos nosotros. ¿Qué fue lo más complejo de ese proceso? ¿Qué aprendiste ahí? A ver, se viene robotina. Creo que todos los que veíamos los supersónicos, bueno, se está por cumplir esto. Yo creo que aquí hay como tres cosas que están sucediendo en el mundo de la IA física, que creo que es, número uno, es cómo conseguimos que esa IA física tenga las capacidades, ¿no? Que verdaderamente pueda hacer trabajo productivo valioso. De la misma manera que John hablaba antes acerca de que ahora la IA digital o cognitiva puede hacer trabajo que tiene valor económico. ¿Cómo logramos que estos robots de forma humanoide puedan hacer tareas
que la gente quiera pagar, que verdaderamente tengan valor. Yo creo que ese es lo que estamos viendo, que están apareciendo esas tareas emergentes donde robots pueden entrar a ambientes que nunca hayan visto antes y con un simple prompt, o sea, simplemente le decís que lo que querés que haga y el robot puede ir, entender ese ambiente y resolver esa tarea. Yo creo que eso es una parte que estamos viendo, básicamente se está resolviendo en este momento sobre nuestros ojos. Eso ya existe en los laboratorios, está sucediendo. Ahora, la siguiente parte es cómo conseguimos que esa tecnología escale y esté libremente disponible. Y creo que ahí es mucho acerca de cómo bajamos el costo de esa tecnología y cómo va a pasar en la curva de economías de escala. Y luego viene una parte muy importante también que no podemos descuidar, que es la parte de seguridad. O sea, John hablaba también acerca de que los modelos se pueden hacer para ciberdefensa o ciberataque, ¿no? Y queremos asegurarnos también desde un punto de vista especialmente físico, que los robots que vamos a introducir en nuestras vidas sean seguros también, y eso es una parte muy importante de lo que hace OneX. Y creo que eso es lo que va a determinar el éxito de estas tecnologías, que se integren y que las quieras invitar en tu casa, ¿no? Porque al final va a ser un invitado. Ahora, lo que yo sí tengo certeza es que no falta mucho tiempo para que todos tengamos un robot en nuestras vidas de una manera o de otra, o porque somos dueños de un robot, o porque lo alquilamos, o porque lo prestamos, o porque lo vemos en la oficina, pero creo que los robots van a estar en todos lados, de la misma manera que la IA ha aparecido en absolutamente todos lados. Y específicamente en el que ustedes diseñaron, ¿qué tareas podría hacer? En realidad, desde un punto de vista físico, el robot no tiene un límite de tareas, porque creo que una de las cosas maravillosas del formato humanoide, que muchas veces la gente dice, ¿por qué haces un robot de forma humana y por qué no le pones 6 brazos, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que el ser humano ha evolucionado para ser una máquina increíblemente capaz en cuanto a nuestra capacidad de interactuar con el ambiente. O sea, yo puedo ponerme en puntitas de pie y agarrar algo que está en la parte alta de un estante, o puedo hacer algo súper miniatura, no sé, desarmar un reloj, ¿no? Entonces, yo creo que el formato físico, o sea, imitar la naturaleza que pasó muchísimo tiempo evolucionando la forma humana para que tenga esas capacidades y que ha hecho triunfar al humano en el mundo físico, es algo muy importante, y al final nosotros hemos diseñado el mundo físico para que sea adaptado a las personas. Entonces, desde un punto de vista físico, las capacidades prácticamente ya están ahí. O sea, el robot básicamente puede hacer una gran mayoría de las tareas que una persona puede hacer. Obviamente todavía queda como una larga cola de tareas más específicas y difíciles, etcétera, que lentamente se van a empezar a mejorar. Y ahora después viene la parte de cómo conseguimos que la IA pueda generalizar. Cómo conseguimos que un robot entre a un sitio que nunca haya visto antes y si le digo, anda a hacerme un café. Y, por ejemplo, sabe buscar la máquina de café. Sabe, aunque nunca haya visto antes esa máquina de café, cómo se prende, cómo se mete el café, cómo se hace, ¿no? Y los humanos como que sabemos eso. Vos, no sé, tenés una lavadora nueva en casa y, no sé, más o menos te das cuenta, entregues los simbolitos, apretás y con un poco más o menos de dificultad, pero lo haces funcionar. Entonces, ¿cómo conseguimos que los robots tengan esas capacidades para que cobren vida de la misma manera que sentimos a veces con estas capacidades agénticas que describía John de sus agentes empleados, donde el robot básicamente, a sola voluntad tuya, vos le podés decir qué es lo que quiere hacer y lo consigue hacer siempre, ¿no? Y eso está sucediendo ahora. Cuando hace 3 años fue la explosión de ChatGPT y empezamos a ver cómo la inteligencia artificial se empezó ya a integrar en nuestras vidas, un poco a veces lo que se escucha, o por lo menos yo escuché varias veces, es la recomendación a los jóvenes es los oficios van a cobrar valor. Y todo lo que sea codear, todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial no, pero hasta ahora nadie va a venir a reemplazar lo que se hace manualmente. Por lo que vos me estás contando, no es tan así. Sí. Ahora, yo creo que mi punto de vista sobre esto es que creo que la inteligencia artificial es una herramienta y al final las herramientas amplían la capacidad humana, y cuando combinas herramientas ultrapoderosas con la capacidad de los humanos de crear y la creatividad humana, lo que puedes hacer son cosas mucho más increíbles. Entonces, por ejemplo, cada vez que pasamos por uno de estos cambios tecnológicos, siempre tuvimos esta misma ansiedad, ¿no? De decir, ¿qué es lo que va a pasar? Todos esos trabajos van a desaparecer, vamos a ser inútiles y todas estas personas no van a tener trabajo. Y está lleno de ejemplos de eso. Pero al final, lo que sucede cuando se implementan estas tecnologías es que termina creciendo todo. O sea,
crece la economía y al crecer la economía crecen las oportunidades, crecen las capacidades de inventar más cosas. Y creo que en realidad lo que está pasando ahora en el mundo digital va a seguir pasando en el mundo físico, que básicamente pasamos un mundo de abundancia donde estamos limitados solamente por nuestra creatividad y estamos viviendo una explosión de oportunidades, o sea, a todo nivel. Si le preguntas a cualquiera de estas personas que están utilizando los modelos en sus límites máximos, te van a decir no que están trabajando menos, sino que nunca han trabajado más porque de repente tenés algo que te da unas capacidades increíbles para aprovechar tu ingenio, para aprovechar tu creatividad, para aprovechar las cosas que siempre quisiste hacer pero quizás no las podías hacer. Entonces, yo sobre esto me considero un tecnooptimista. O sea, yo creo que estas herramientas nos van a permitir ampliar el conocimiento humano, nos van a permitir ampliar las capacidades humanas. Y creo que entramos en un mundo donde, a ver, históricamente hemos logrado domar, si se puede decir así, la energía. Nosotros, por ejemplo, tú podés darle un interruptor y podés invocar energía. Vos prendés el auto y anda el motor y convierte energía y te podés mover, o te podés subir a un avión, o podés hacer lo que quieras. O sea, básicamente tenemos domada, si se puede decir así, la energía. Y yo creo que ahora vamos a un mundo donde vamos a poder transformar electrones a cualquier configuración posible de la materia. O sea, vamos a empezar a poder dominar el mundo atómico. Y creo que eso también nos va a permitir ampliar los límites de conocimiento de la humanidad, porque van a haber muchas cosas que hasta ahora quizás no hacíamos porque estábamos limitados en la cantidad de manos que teníamos o manos calificadas o lo que sea, y van a aparecer mucho más cosas. Entonces, mi mensaje es, o sea, yo creo que vamos hacia un mundo de abundancia siempre y cuando nos empapemos en estas herramientas. Creo que hay que verdaderamente lanzarse al agua, probar, aprender, y lo más lindo de todo este proceso es que estas herramientas son increíblemente democráticas, en el sentido de que cualquier persona en esta sala puede pagar una suscripción de menos de lo que sale una cuota de celular y tener acceso a la misma inteligencia que tiene un científico en Silicon Valley. Y eso es increíble, y eso nunca había pasado antes. Ahora depende de cómo lo hacemos nosotros, y eso es una de las cosas más bonitas de esta revolución. Creo que está a piel de todos. Cualquier persona en cualquier rincón del país, hoy que hay internet literalmente en cada rincón del planeta, puede acceder a esta revolución. Y eso para mí es súper emocionante. Totalmente. Hace una semana tuvimos una llamada para conocernos y me anoté algunas frases que me dijiste que me dejaron resonando y que me gustaría profundizar. Algo que me dijiste es, los humanos somos antifrágiles. Sí. Sí, yo creo que este es un concepto importante que es... El confort a veces nos debilita. Si vos, por ejemplo, te sentás en el sillón todo el día y no haces nada y no levantás algo y no haces nada y lo tenés todo pago o lo tenés todo fácil, al final nos convertimos en débiles. Sin embargo, cuando, por ejemplo, vos vas al gimnasio, ¿qué te pones? Resistencia. O sea, hay algo que te hace un esfuerzo en contra. Y la resistencia te hace más fuerte. Es lo que te hace conseguir más fuerza. Entonces, yo creo que en este mundo en el que vamos ahora, donde quizás en algunos aspectos de nuestras vidas la inteligencia artificial elimine cierta parte de esas resistencias, creo que hay una parte muy importante de la humanidad de seguir poniéndole el hombro para que los humanos sigamos siendo humanos, porque seguimos empujando desafíos y porque seguimos haciendo cosas y empujando los límites de lo que consigue hacer la humanidad. Así que nada, eso es una cosa sobre la que pienso mucho, en especial en este mundo en el que vamos, porque cosas que antes eran muy difíciles van a pasar a ser muy fáciles y tenemos que encontrar las nuevas cosas que nos van a desafiar. Totalmente. ¿En qué cosas sentís cómo lo trabajás eso vos? O sea, ¿qué hábitos tuviste que adquirir y qué cosas tal vez ya dejaste ir y las automatizaste? Es una buena pregunta. A ver, yo creo que hay que estar zambullido. O sea, yo creo que... Mira, constantemente yo paso bastante tiempo, hoy hablábamos de esto, de cómo consumimos información y datos. Escucho un montón de podcasts, consumo mucho Twitter y medios y leo y de todo. Y constantemente me siento que igual, o sea, y yo que estoy ahí a la frontera de lo que se puede hacer y aprendiendo mucho, constantemente me siento que estoy por detrás. Sin embargo, cuando miro en retrospectiva de dónde estaba y qué es lo que estoy haciendo, o sea, el avance es increíble. Entonces, yo creo que hay que básicamente inclinarse hacia el cambio, ¿no? Hay que ponerle el hombro al cambio y hay que introducirse. Y lo lindo de esto es que creo que nunca aprendí más en los últimos 4 o 5 meses que en ninguna otra etapa de mi vida. Porque tengo
acceso al conocimiento del mundo a mis dedos o a mi voz o a lo que sea en todo momento. Y creo que estas son las cosas donde nos tenemos que desafiar a nosotros mismos, ¿no? Para ser antifrágiles hay que levantarse e ir al gimnasio, ¿no? Y creo que tenemos que ejercitar ese músculo que nos desafíe de probar cosas nuevas y experimentar cosas nuevas para saber qué es lo último, cómo lo podemos adaptar y cómo le podemos agregar nuestra creatividad a eso para hacer que esa herramienta que tenemos nos dé lo que nosotros queremos. Y eso es súper poderoso. Una de las cosas que me contabas de tu proceso de OneX creando el robot es la complejidad de las manos que tenemos los humanos, que es algo que no hubiese esperado y que creo que habla de cuán perfecto es el sistema humano y lo difícil que fue replicarlo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Fue una de esas cosas donde cuando te pones a pensar de ello decís, wow, esto es verdaderamente increíble y tomás perspectiva de ello. Cuando las manos, por ejemplo, tienen, creo que son 25 o 26 grados de movimiento. Y la mayoría de la actuación que sucede en las manos en realidad pasa en el antebrazo. Y las manos son increíblemente, o sea, si escribieses una lista de especificaciones de la mano, es tipo increíble. O sea, no sé, pueden levantar 100 kilos, pueden hacer cosas milimétricas, pueden sentir tacto, tienen temperatura y tacto en todo alrededor, pueden sanarse a sí mismas, pueden, o sea, agarrar cualquier tipo de objeto de diversas entidades. Y replicar eso en el mundo de la robótica es, creo, uno de los principales desafíos en el mundo de hardware, porque necesitas hacer manos que sean biomiméticas, o sea, imitando la biología, que tengan esas capacidades, pero a partir de piezas metálicas, ¿no? Y entonces creo que ese es uno de los grandes desafíos y también una de las cosas que nos dan la admiración de, aunque seamos una máquina biológica de alguna manera, de lo sofisticado que es esa máquina biológica luego de tantos años de evolución y el gran desafío que representa intentar imitar esa máquina biológica, ¿no? Si me pudieras decir tu predicción de cómo se va a ver la vida de acá a una década. Uy. Como integrando estos robots, integrando, no sé, cómo se va a ver el trabajo, en qué tareas vamos a estar más enfocados. Es muy difícil esta pregunta. Es muy difícil esta pregunta porque, como lo decía John, los humanos tendemos a predecir cosas de forma lineal, pero la mayoría de estos fenómenos, como vimos antes, suceden de forma exponencial. Y no es algo que tenemos de forma intuitiva. Yo quiero creer que vamos hacia un mundo donde va a haber un montón de abundancia, donde va a haber abundancia cognitiva, donde va a haber abundancia en el mundo físico, donde la economía va a crecer, la economía real va a crecer de una forma increíble. Y quiero creer que va a haber un mundo donde vamos a tener muchísimas oportunidades, donde, por ejemplo, va a haber acceso a tener el mejor médico del mundo o al mejor cirujano del mundo para todas las personas del planeta. Entonces, yo soy muy optimista acerca de lo que viene. Y yo sé que en el corto plazo, a veces tendemos a quizás comparar la IA o lo que está sucediendo, los cambios muy agresivos, hasta casi con un arma atómica o con lo que sea y todo esto. Pero yo les quiero dejar con un mensaje de que en cada uno de estos cambios que ha tenido la humanidad, al final siempre hemos salido mejor y siempre ha mejorado la vida de las personas. Y creo que lo que tenemos que hacer ahora, tenemos un deber de asegurarnos de que esos beneficios lleguen a todos y poder hacer que todos estén desde frente en eso. Y para mí, por eso creo que estamos viviendo el momento más emocionante y con más oportunidades en la historia. Y ahora todo va a depender de la creatividad de las personas y de lanzarnos al agua. Bueno, algo de lo que me decías, fíjate que me acuerdo mucho de lo que conversamos. Charlamos mucho. No, algo de lo que me decías que me quedó es que tendemos a sobreestimar el cambio a corto plazo y subestimamos mucho el cambio a largo plazo. Sí, tal cual. Por eso creo que hay mucha ansiedad. O sea, por eso creo que cuando vemos la velocidad de esto decimos, wow, o sea, no tengo ni idea qué está pasando y veo todo esto y todo sucede y, o sea, ¿no? ¿Qué me pasa? Y sin embargo, o sea, nos despertamos y todos estamos acá y estamos todos bien y todo sucede y nuestras vidas están cambiando. Y sí es cierto que este cambio quizás va a ser un cambio muy vertiginoso. Elon Musk dice que estamos viviendo un tsunami supersónico de cambio, ¿no? Que son cambios muy rápidos y muy grandes, ¿no? A la misma vez. Pero bueno, creo que en el largo plazo los cambios van a ser profundos, porque hay cosas que siempre
pudimos dar por sentadas, como por ejemplo que lo escaso era quizás el trabajo humano o la inteligencia humana y esas cosas van a dejar de ser escasas y vamos a descubrir que hay otras cosas que quizás son escasas, que limitan qué es lo que podemos hacer. Nada, y creo que eso va a determinar un poco cuál va a ser la forma futura del mundo, que es también un poco donde creo que países como el nuestro se van a beneficiar mucho, porque tenemos cosas que en el mundo son muy escasas y muy preciosas y que en el futuro van a valer mucho también. Jorge, me encantaría que nos cuentes, así como tal vez última nota, una anécdota con Elon Musk, tal vez la que más te haya marcado, de la que más hayas aprendido o te haya sorprendido. Uy, hay muchas. No quiero meter la pata también de las que cuento, pero yo creo que la que más me acuerdo fue una vez donde cuando lanzamos el modelo 3, que es el primer modelo económico que Tesla fabricó. Básicamente primero fabricamos todos los autos que se tenían que hacer para Estados Unidos y luego en un momento teníamos que entregar todos los autos para Europa y pusimos todo el capital de trabajo de la empresa en 7 barcos y tenían que llegar a Europa. Y bueno, tuvimos un montón de desafíos y el cuello de botella de la empresa en un momento fuimos nosotros. O sea, era mi equipo, eran los que estábamos ahí en el pie de batalla. Y me acuerdo el momento en el que llegó el primer barco de Europa. Literalmente, ¿no? Llega el barco y Elon nos dice, bueno, ¿entregaron los autos? Le digo, no, va a demorar como 3 semanas porque tenemos que hacer esto y otro, no sé qué. Me dice, ¿cómo que 3 semanas? El barco está ahí, el auto está ahí, entréguenlo. Y todo el mundo decía, no, es imposible. Bueno, cuestión, agarramos una mochila con mi compañero y nos fuimos al puerto. Nos pasamos trabajando bajo la lluvia toda la noche y en el momento que estábamos ahí, nos manda un mensaje y vemos que venía el jet de Elon al puerto de... Y bueno, por suerte lo conseguimos, ¿no? Y cuando llegó Elon, bueno, muchos de los problemas estaban resueltos y estábamos subiendo los autos a los camiones y entregándolos y todo. Pero eso te demuestra también eso que decía antes, ¿no? De tener un CEO que esté donde tengan que estar los problemas. O sea, literalmente estábamos con Elon parados en el puerto cargando autos en los camiones, porque ese era el cuello de botella en ese momento. Y creo que ese es un gran ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de estar donde están los problemas, de mostrar qué es lo correcto, de empujar las cosas hacia los límites de la física y no los límites de las ideas o de las cosas que se hacían de una manera dada porque se hizo así en el pasado. Y eso te permite empujar la organización a hacer cosas que parecen imposibles a primera vista, pero que en realidad sí lo son posibles, ¿no? Y bueno, hay muchos más. Sí, hay muchos más. Saberlas todas. Y hoy, mirando para atrás, con tu experiencia y con todo lo que estás viendo para el futuro, si tal vez pudieras recomendarle, no sé, a un joven o en realidad a cualquier persona, porque estamos todos volviéndonos a formar y volviéndonos a aprender, que desarrolle una habilidad. Para vos, ¿cuál es hoy la más crítica, la más necesaria? Mira, yo te diría que la inteligencia tiende a 0, pero entender sigue siendo más crítico que nunca. Incluso ahora es más crítico, ya que la inteligencia prácticamente es gratuita. Entonces, yo les diría, dediquen su tiempo a entender cómo funcionan las cosas que están pasando para poder anticiparse a qué es lo que va a suceder. Creo que eso es lo más importante y para eso hay que escuchar muchos podcasts. Y acá no te estoy, el de Mili también, pero hay muchos otros también. No, hay muchos mejores. Sí, pero hay que escuchar muchos podcasts, hay que estar en Twitter y leer qué es lo que dicen los científicos, hay que leer las cosas directamente, hay que escuchar a los creadores en formato largo. O sea, no se queden solamente en el titular o en el... No, quizás a veces hay un titular y nos lleva a pensar una cosa o puede tener un sesgo sensacionalista que no. Escuchen a los creadores. Una de las cosas más bonitas de este momento es que todo esto está sucediendo al aire libre. O sea, vos podés ir y leer los papers que lanza DeepMind o que lanza OpenAI o que lanzan de los laboratorios chinos. Están disponibles, te los bajás y está todo abierto. Entonces, hay que consumir mucho, hay que aprender, hay que usar la inteligencia artificial para aprender, para lograr entender cómo funciona. Porque al final de cuentas es entender más creatividad, creo que es básicamente la llave de que la herramienta esta sea superpoderosa para vos. Me encanta el mensaje. Jorge, gracias por todo lo que compartiste con nosotros. Gracias por haber viajado para estar hoy en Uruguay en este encuentro. Un placer total. Muchas gracias. Gracias. Yo me quedo.